Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Intelexis Mujer, este espacio, esta media hora dedicada a la salud, principalmente a la salud femenina. Como siempre, acompañado por mi distinguidísima compañera Fernández Barrio. ¿Cómo le va, Capulla? ¿Qué dice usted? La veo cada vez, perdón, no quiero ser mufa, como dicen piedra, la veo cada vez mejor. Muchas gracias. Impecable. Muchas gracias. Un día vamos a pasar el videíto del primer programa que hemos hecho juntos, vamos a ver el antes y el después, cosa que se usa mucho en medicina, ¿no? Antes y después de Fernández Barrio en Intelexis Mujer. Exactamente, es bien cierto, ¿eh? Acá fue la bisagra que Silvia Fernández Barrio decidió dejar de comer. Pero viste como... No, dejar de comer no. Empezar a comer de otra manera. Es así, cambiar la cabeza, ¿no? Porque no es solamente fácil. tiene que ver la figura, verse, digamos, excedido de peso, sino sentirse bien. No, es un todo, es un todo. Y además es un antes y después. Porque además hay una gran carga emocional cuando uno va engordando y se va sintiendo mal porque sabe que está haciendo cosas que no tiene que hacer. Entonces, lograr retrotraer ese pensamiento permanente de tener un poquito la mente focalizada en la comida lleva su tiempo y está bueno terminarlo. Pasa mucho que al que deja de fumar un poco le pasa eso, ¿no? Sí. Es como que el bastón que dejó de ser el cigarrillo pasa a ser el bastón la comida. Claro. Y bueno, ese es el crack que hay que hacer. Aparte nosotros que no somos fundamentalistas de la comida, hemos aprendido a comer mejor. Sí. Y la verdad que hemos adquirido cierta conducta donde nos damos los gustitos, pero sí, mucho más medido, y cuando nos excedemos nos agarra un poco de culpa. Y eso está bueno. A mí también me agarra mucha culpa. Me dicen que a veces estoy un poco obsesionado con eso, pero la verdad es que desde que comencé a bajar de peso, a estar un poco mejor, no es que bajé demasiado, pero bajé unos 8 kilos, me siento mejor. Sí, yo también. Y la verdad que los valores del laboratorio, cuando me hago el control, están todos bien. Claro. Cosa que no me pasaba hace muchos años, porque uno con la vida que lleva, me levantaba muy temprano, desayunaba en el Automóvil Club, 3 churros con dulce de leche todas las mañanas, después iba a Radio 10, siempre había siempre hay alguien que te manda comida, entonces uno va picoteando, almuerzo, desayuno, merienda, cena y terminás subiendo kilos. Bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente... ¿Esto es una rodilla? Sí, esto es una rodilla. Yo ya sé, parecida a la de quién debe ser. Es parecida a la de todos. A la de todos, bueno. Es la de todos. Esta es una rodilla derecha. Acá vemos esta parte del hueso que está cortado. Quiere decir que es un modelo plástico, no es un modelo... Antes se utilizaba modelo cadavérico, ¿no? O sea, modelo huesos se sacaban de los cementerios. Esto es un modelo en plástico. Ahora, permítame una adivinanza, ¿no? Si Capulla les muestra eso y yo les muestro esto... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar exactamente de la rodilla del presidente Macri. Fémur, tibia, peroné. Esta rodilla sería la rodilla del lado derecho, sería esta rodilla. El peroné está del lado externo, el lado hacia afuera. Nosotros vemos la rodilla, vemos aquí un tendón. Adentro de este tendón, vamos a mostrar esta cámara, está la rótula y ahí atrás estamos viendo el ligamento cruzado anterior. Si miramos de costado, o sea, estamos viendo mi cara externa de mi rodilla, tenemos un ligamento lateral externo. Si giramos la rodilla hacia el lado interno, vamos a ver el ligamento lateral interno. Y hacia atrás, seguramente los que hacen fútbol, la gente que escucha fútbol, los ligamentos famosos cruzados posteriores, que son estos ligamentos que están aquí atrás. Ahí se puede visualizar perfectamente bien. Hay una serie más de ligamentitos, etcétera, etcétera. Lo que ha tenido el presidente, lo que tiene el presidente, que hoy seguramente estará solucionado por el doctor que lo asiste, el doctor Batista, que es un médico que conoció en Boca, es el médico de Boca, un destacadísimo profesional, con muchísima experiencia. Va a hacer una artroscopía en el día de hoy, donde se introducen 2 aparatitos, que son 2 tubitos metálicos. Es una cirugía mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva. Siempre digo mínimamente invasiva, pero cuando se complica, no es mínimamente complicada, se puede complicar. Pero la realidad es que son cirugías que andan muy bien, son muy regladas. Se ingresa con una cámara por un lado y un elemento de trabajo por el otro. Se ve esto en una televisión, la verdad que se ve fantástico, se ve en Full HD. Es una camarita. Se ve fantástico y lo que se hace es trabajar. Yo sé la lesión que tiene Macri. ¿Qué le tienen que hacer? Tiene una lesión acá están los meniscos, acá vemos meniscos en forma de C, el menisco interno, que es el que más se lesiona en estos casos de pádel. Hay distintos tipos de degeneración de meniscos y depende cada caso
cada cirugía. Pero lo que se hace habitualmente es con un shaper, es una especie de afeitadora redonda, va puliendo, va limando todas las asperezas que tiene esa articulación. Yo sé que a Macri se le trabó la rodilla, sé que tiene un poquito de artrosis, que es normal por la edad que tiene. No es artritis, es artrosis, es desgaste, envejecimiento, que la debo tener yo, que Silvia no, por supuesto, que la debe tener. Yo ya tuve en el hombro, ya lo tengo operado y todo. Seguramente. Y es frecuente en jugadores de fútbol, es frecuente en jugadores de básquet, handball, y en este caso del pádel, porque el pádel lo que tiene son superficies muy duras. Muy duras. Pues es que yo me acuerdo de haber hecho notas hace muchos años, cuando empezó la fiebre del pádel. ¿Te acordás que había una cancha de pádel? Los 90. En los 90. Y me acuerdo que los traumatólogos decían, nosotros súper agradecidos porque desde que apareció el pádel trabajábamos el doble. ¿Por qué? Porque hablaban de cómo frena. Te clavas. Exacto. Entonces, lo mal que le hace a las articulaciones, a la espalda, a las rodillas, etcétera. Tobillos, rodillas, espalda, músculos, desgarros es bastante porque frecuente. Muy fuerte. Son frenadas y el calzado en el pádel particularmente tiene un calzado especial y las superficies a veces también tienen que ser de alguna manera, hay que tener mucho cuidado que no esté lloviendo porque las patinadas son peligrosas. Un tema también importante es el estado físico de cada uno, con quién jugás. Bueno, pero Macri tiene muy buen estado físico. No, muy bien, pero con quién jugás, porque no es lo mismo jugar Macri con una persona de mi edad, que más o menos somos la misma edad, que con una persona de 20 años que juega al pádel, que lo exige, por ahí la falta de concentración también, por estar pensando en otras cosas, todo ese tipo de entrenamiento, el precalentamiento, de si tengo una hora de pádel, voy a jugar y no hace el precalentamiento que corresponde, porque si tengo una hora, empezamos a las 7 de la tarde, terminamos a las 8, y se mete en la cancha y empieza a pegarle, y ahí vienen las lesiones. Otra lesión frecuente del pádel, perdón, directora, es el smash, ¿no? Este tipo de golpe. Ajá. Ahí hay lesiones en el hombro, el manguito rotador. Manguito bendito. El famoso manguito rotador, que también es parte de la comida de los traumatólogos. Y hay un estudio que leía el día de ayer, España se juega mucho pádel, que dice que el 50% aproximadamente de las personas que juegan pádel tienen o han tenido alguna lesión jugando a este deporte. Sí. Así que en realidad, yo creo que para todo hay una edad en la vida, ¿no? Uno puede hacer algún... Es doloroso, pero sí. Y vamos a estar hablando un poco de eso también. Pero creo que a lo mejor, qué sé yo, son momentos en los que uno tiene que reconocerse como con la edad que tiene y decir, bueno, a lo mejor tengo que hacer un deporte un poco más tranquilo. Un tenis, ponele. Sí, hablando de deportes y de gente que viaja y gente joven, quiero que me cuentes un poco, porque estás rejuvenecida, estás delgada, estás muy mona. Te veo viajando mucho. Estoy viajando mucho. Estuve ahora en Lisboa porque fue la asamblea de la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, de la cual soy parte del board, del comité directivo, y ahora soy su secretaria. O sea que ascendí un peldaño por votación de todos los países miembros, que éramos como 50 y pico, 52, una cosa así. Competí contra una médica rusa. Así que estuve ahí peleagudo, pero bien. Ganaste. O sea que estoy ahí desde el 2007 y la verdad que fue maravilloso ver el trabajo que realizan todas las asociaciones en el mundo, ya sea desde la más pobre que te puedas imaginar en el África hasta la más rica como puede ser Estados Unidos, cómo trabajan todos, cómo ponen todo el amor que tienen por la otra persona, que es la otra persona con psoriasis, y cómo trabajan en las campañas. Y después tuvimos una charla brutal con la médica que va a ser presidente de la próxima conferencia de psoriasis mundial que se hace en Estocolmo en el 2018, la doctora Mona Stale del Karolinska, que es uno de los lugares de investigación número 1 del mundo. Y lo que habló de psoriasis, yo a esa médica hace muy poquitos años le escuché decir, creo que voy a ser testigo de la cura de la psoriasis. Mirá lo que dijo. Qué groso. Pero el otro día dijo, a medida que van y al mismo tiempo reconocen las cosas que todavía no hemos llegado a lograr, que decía que en todas las medicaciones nuevas que están habiendo, y nos hizo la pregunta a todos, nos dijo, ¿ustedes no quieren tener nada de psoriasis? Entonces todo el mundo contestó, dijo, sí, no queremos nada, 100%. Y ahí nos dijo, bueno, lo bueno es tener un poquito, porque cuando se tiene un poquito, sabemos que el sistema inmune está funcionando. En cambio, cuando no hay nada, no sabemos bien qué está pasando. Mirá vos, qué interesante. Así que sí, súper interesante. Ahora te pregunto, Silvia, vos venís trabajando esto hace muchísimo tiempo, realmente has puesto esto, me consta, en la carpeta de muchos funcionarios, prepagas, obras sociales, superintendencia, ministerios. En los últimos 20 años has visto un gran avance, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y la concientización de los médicos y la gente. Es en los últimos 10.
En los últimos 10. A partir del descubrimiento de César Milstein, sí, ahí comenzaron, es decir, gracias a Milstein le tenemos que levantar un monumento. Anticuerpos monoclonales, estamos exacto, hablando. de los anticuerpos monoclonales. Entonces, a partir de ahí se abrió un abanico de posibilidades de tratamientos para enfermedades crónicas gigantescas, gigantescas. Y entonces, en verdad, está sonando mi teléfono, entonces es realmente maravilloso cómo cambió todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 2004, 2005, cuando salió el primer medicamento biológico, que hoy ni siquiera está más en el mercado, que era el efalizumab, todo el mundo hablaba del peligro de los biológicos, que no sabía qué pasaba, qué no pasaba, y los que le dimos fuerza fuimos los pacientes que dijimos, señores, ustedes se acostumbraron a los efectos colaterales de las drogas que tenemos de siempre, del metotrexate, del acitretin, entonces miremos un poquito con más de esperanza, y realmente los que hicimos mucho hincapié en el tema de los biológicos, fuimos las asociaciones de pacientes, porque por primera vez después de 20 años, había algo por lo que luchar. Y hoy tenemos cada vez más medicamentos biológicos, hoy se hace overlapping, es decir, se usan 2 al mismo tiempo, es decir, hay mucha más seguridad en la biotecnología de lo que había en aquel momento. La verdad que me parece impresionante lo que ha evolucionado la medicina en el último tiempo. Y a veces, como digo, ¿no? Porque la gente se queja y en realidad a veces uno dice las farmacéuticas ganan mucho dinero. El costo de llevar un producto al mostrador, por así decirlo, es muy elevado. Muy elevadísimo. Aproximadamente unos $2.000 millones cuesta que un producto salga aprobado en la investigación, quedaron un montón de productos. Exacto, eso es lo que la gente no cuenta. Claro. Todos los fracasos que hubo hasta llegar a ese medicamento. Y sí, hay un problema, hay una realidad que tiene que ver con la biotecnología, que tiene que ver con las medidas de seguridad que hay que tener para este tipo de drogas, que tiene que ver con el costo de los medicamentos. Los medicamentos, al ser cada vez más puros, llamémoslo, ya se hacen de proteínas vivas, entonces tienen que tener una bioseguridad enorme. Absoluta. Y eso es lo que encarece mucho. Empiezan a salir los biosimilares, que vendrían a ser, no es, pero llamémoslo así, los genéricos, los biológicos. Cuidado con eso, porque tenemos proteínas vivas que dicen que son iguales a los que ya existían, cosa que no es cierto, porque no se puede, es una sola célula que se clona, o sea, no se puede copiar. Exactamente igual. Entonces, si vos estás con un medicamento, no está bien que te cambien el medicamento un biológico. Tenés que seguir el mismo medicamento. Si te dan de entrada el biosimilar, ok, perfecto. Pero hay otro tema. No se están haciendo los estudios en los biosimilares como se hicieron en los primeros biológicos. Y hay que hacerlos porque estamos hablando de proteínas vivas. Es importantísimo lo que decís. De hecho, en algunos tipos de productos, como es hormona de crecimiento, empezás con una y el ministerio que lo cubre, seguís con esa. No hacen cambio, justamente por esto que vos comentabas. Bueno, vamos al tema de hoy que seguramente les va a interesar muchísimo. Estamos ahí con un destacadísimo profesional, el doctor Gustavo Pedro, que es médico cirujano plástico. Vamos a hablar de la vaginoplastía y la relación que tiene este tipo de cirugías con respecto a lo social, con respecto a la sexualidad y con respecto a lo estético. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro porque estoy aprendiendo, es un temón, y escúchenlo porque de verdad es súper interesante. Y lo importante es tratarlo de esta manera como estamos acostumbrados nosotros, con la más absoluta seriedad y con el más absoluto rigor científico. Pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vayan. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000.
Ciensa Argentina. La salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Hay un capítulo de la medicina donde se junta la cirugía, la ginecología, la urología, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y estamos ahí con el doctor Gustavo Pedro, que es cirujano plástico. Vamos a hablar de un tema realmente apasionante, ¿no? Porque a veces cuando voy al quirófano y veo en la lista de pacientes del Sanatorio Finoquieto, por ejemplo, y veo cirugías de reconstrucción vaginal o rejuvenecimiento vaginal, siempre está el doctor Pedro, que lo conozco por su trayectoria, por su seriedad, por su ética, que está aquí con nosotros para contarnos de qué se trata todo esto. Gracias, Gustavo, por haber venido. Gracias. No sé si soy del todo correcto en lo que digo, pero ¿viste? Me parece que se junta un montón de especialidades dentro de lo tuyo. Es una especialidad, es una multiespecialidad: sexología, anatomía por la parte quirúrgica, ginecología, urología. ¿Cómo empezaste con este tema y cómo se te ocurrió empezar con esto? Porque empieza a haber una especie de tendencia de mujeres que buscan este tipo de cirugías. Bueno, yo le sumo un pedacito a lo que vos decís. ¿Hablamos de estética nada más o estamos hablando de salud? No, yo pienso que estamos hablando de estética por un lado y salud y parte funcional por otro. Y yo empecé en el año 2003 leyendo artículos internacionales, me interesó porque no se hablaba, era un tema tabú. Sí. En la Argentina era tabú, nadie lo hacía. Viajé a los Estados Unidos, me formé con un especialista muy importante que es el que forma médicos mundiales en este tema, y ahí empecé a ver de qué se trataba. Y ahí vemos la parte estética, tenemos que ver a la paciente mujer que tiene problemas, puede tener problemas anatómicos, y ahí vemos la estética. La mujer tiene labios menores, labios mayores, pubis, clítoris, y la mucosa vaginal y el espacio virtual vaginal propiamente dicho. Cuando alguno de estos temas anatómicos, de estas partes anatómicas, se encuentra alterada, ahí es donde nos vienen a consultar. ¿Por qué se alteran esas partes? ¿Porque tenemos chicos? ¿Por la edad? ¿Por qué? Por todo. Tenemos para los labios menores, por ejemplo, que es una consulta muy común, los labios menores se llaman labios menores o internos. Habitualmente tendrían que ser más chicos que los labios mayores. Exacto. Los labios mayores deberían cubrir a los labios menores. Cuando eso está alterado, que los labios menores pasan a llamarse alas de mariposa, porque al abrirse quedan muy abiertos, eso no tienen turgencia, esos labios, estéticamente quedan mal, pero el labio menor forma parte de lo que se llama plataforma orgásmica también. ¿Qué función tiene el labio menor en la mujer, digamos, premenopáusica? El labio menor, en etapa, digamos, la mujer cuando está en la actividad normal, tendría que tapar el labio, digamos, o sea, no la cavidad vaginal. No tendría que verse y tapar la cavidad vaginal. Cuando está muy aumentado el tamaño, ese es un labio flácido. Claro. Ese labio flácido ya pierde turgencia. Al perder turgencia, en la relación sexual, no abraza el pene cuando tiene relaciones. Cuando tiene relaciones. Cuando la mujer se excita en las relaciones sexuales, ese labio se debería llenar de sangre para comprimir el pene. Al estar flácido, no cumple ninguna función. Inclusive en el sexo oral tampoco cumple ninguna función. En ninguna parte de la sexualidad cumple ninguna función. Entonces, eso también es parte funcional, pero también es estético. Entonces ahí tenemos una razón muy importante que tiene que ver con la función sexual y el disfrute sexual que puede tener una mujer, o sea que es esencial, creo, ¿no? Dijiste algo que por ahí es un término que no lo conocía, que es plataforma orgásmica. Claro. La plataforma orgásmica, la mujer en forma pasiva, o sea, en la actividad normal, se encuentra con los labios flojos o normales,
La vagina tiene un tamaño normal de cavidad de 6 a 7 centímetros. Estamos hablando de profundidad. De la profundidad del espacio virtual, el introito vaginal. Hasta el cuello del útero. Hasta el cuello del útero. El clítoris apenas se ve y está tapado por un capuchón que sería el prepucio, lo que sería el prepucio en el hombre, es el prepucio en la mujer. Y el útero está, se choca digamos, en el introito. Sí. Cuando la mujer está en etapa de excitación, en la relación sexual, todo eso cambia. Claro. El labio menor se ingurgita y se llena de sangre, por eso hablábamos que un labio flácido habría que tratarlo. El clítoris en etapa de excitación de la mujer puede llegar a crecer hasta 2 centímetros. El clítoris externo, ahora se está hablando a nivel mundial en los congresos de sexología de los anatomistas, de que hay un clítoris interno que puede llegar hasta 12 a 14 centímetros y forma parte de lo que sería, lo que antes llamaba punto G. Claro, claro. Entonces, y el espacio virtual de la vagina puede crecer hasta 14, 18, 20 centímetros inclusive. Qué bárbaro. Entonces todo eso se llama plataforma orgásmica. Cuando está alterado todo esto eso... ocurre sin que nos demos cuenta, además. Todo esto ocurre, en el hombre es la erección del pene, Claro. el relleno vascular de la cabeza del pene. Bueno, Ahora a la mujer le pasa todo esto. Me dejas pensando en este tema del clítoris interno, porque es un término que yo la verdad que lo desconocía. Aparte de la medida que me estás diciendo, 12 centímetros, es a nivel pelviano, es mucho. Es mucho. Es mucho. Y eso, digamos, tiene la misma vascularización que el clítoris externo. Claro, claro. O sea que todo se Está ingurgita. hipervascularizado. Cuando está excitada. en la mujer en el periodo de excitación, se vasculariza como el clítoris Claro. externo, por eso se erecta el clítoris externo, puede llegar hasta crecer hasta 2 centímetros, el externo. Cuando está alterado todo esto, ahí es donde nos consultan. ¿Por qué? La mujer si se encuentra con relajamiento vaginal, relajamiento de los músculos, y en una mujer lubricada, que eso forma parte también de la plataforma orgásmica, la mujer se lubrica. Cuando tiene alteraciones en la lubricación, por más o por menos, en una vagina complaciente, que los músculos no funcionan como corresponde, yo tomo el tono muscular vaginal, usando lo que llamamos el tonómetro vaginal. ¿Y eso cómo se hace? Es como un aparato de presión, Sí. toma la presión de los músculos. Vos le pedís a la paciente que contraiga el periné. Primero en pasivo y después que contraiga, que funcionen los músculos, y ahí vemos que está alterado. Después de operada, le volvemos a tomar la presión de los músculos y cambia completamente. Yo me estoy imaginando, están hablando de un músculo y pienso, bueno, si uno ejercitara ese músculo, Sí. ¿podría ayudar a ejercer una mejor presión? Eso se llamaban los ejercicios de Kegel. Ajá. Se demostró que, primero, el músculo se ejercita, pero se ejercita relativamente, no son los músculos de la rodilla, Claro, los músculos de la exacto. pierna y demás. Sí. O sea, y menos cuando uno está en etapa teniendo relaciones sexuales, no va a estar ejercitando. No, obviamente. Entonces, lo mejor que hay es hacerlo, si está alterado Claro. y vemos que hay un relajamiento vaginal en serio, y justifica, y con el tonómetro vaginal vemos que está relajado, y la mujer lubricada, con los músculos flojos, en la relación sexual, el pene no tiene contacto como corresponde. Claro, No ¿no? tener contacto como corresponde, no hay contacto con lo que se llamaba punto G, que está en la parte anterior de la vagina, que es lo que ahora se llama las terminaciones nerviosas que llegan al clítoris interno, y la mujer pierde deseo sexual. Empieza a tener problemas de pareja, porque Obvio, no el justifica impacto en como calidad de siempre. vida es gigantesco. Gustavo, vamos a ir a una pequeña tanda. Y la pregunta que te quiero dejar instalada es, ¿por qué te consulta la mujer? ¿Qué es lo que más lo atormenta? ¿Y quién te deriva a los pacientes a vos? ¿Si los ginecólogos, los médicos obstetras? ¿Cómo te llegan a vos los pacientes? ¿Me lo contestás después? Pequeña tanda y enseguida volvemos. No se vas. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar.
Te consultaba cómo llegaba la mujer a vos para hacer este tipo de cirugías, la vaginoplastia, si llegaba por ella misma, por su marido que le decía que notaba que los labios estaban estéticamente caídos, o te la derivaba un obstetra u otro cirujano plástico. ¿Y qué haces? Un poco de todo, vienen por sus propios medios, yo hace muchos años estoy en este tema, también vienen derivadas de ginecólogos, de urólogos, de otros colegas cirujanos plásticos, de sexólogos mucho, pues es algo muy común en la mujer todo esto. ¿Qué es el tensado vaginal? Bueno, cuando la mujer tiene, generalmente cuando la mujer es, digamos, más joven, en los 30, 30 y pico, donde ya empieza a tener alteraciones en la secreción, o a los 40 y pico. Tomen un videito ahí. Lo que hacemos es introducir el espéculo láser, que viene con el láser internamente, y lo que hacemos es trabajar sobre toda la mucosa vaginal. Esto genera un aumento de la vascularización. Y el calor que emite el láser lo que hace es generar colágeno. Ese colágeno va a hacer tensar esa vagina. Ahora, cuando la vagina está muy con los músculos, como hablaba antes, realmente relajados, vamos a la cirugía con láser. Esto no sería cirugía con láser, sino esto lo hacemos en consultorio. Lo que hacemos es tonificar y mejorar la lubricación de la mujer. Hay mujeres con la premenopausia donde producen sequedad, Claro. Hay mujeres que también postpartos pueden producir sequedad, y con esto, al aumentar la vascularización y generar colágeno, tensamos y contrae más en la relación sexual. Cuando la alteración de los músculos, nada, todo esto no duele nada. Es ambulatorio. Es ambulatorio, en consultorio, se le pone el espéculo, se le pone el láser, vamos largando y sacando el láser, y con eso ese calor que emite produce ese tensado. Nos va quedando poco tiempo. ¿La mujer cuándo vuelve a tener relaciones sexuales? La que hacemos en el consultorio, que es el tensado, a los 15 días ya puede tener relaciones sexuales. Cuando hacemos la cirugía con láser, donde tonificamos más importante los músculos, son 30 días. Y cuando es por estética, que son los labios, también son 30 días. Y después, pero después hay una garantía como que realmente eso queda funcionando normalmente. Funciona todo perfecto. Yo llevo años haciendo esto, del año 2003, como dije, y hasta ahora no tuve problemas. Realmente es algo que lo padece realmente la mujer. Y en mi página hablo de todo esto, pero las consultas y demás, que es gpcirugiaestética.com, donde hablamos de rejuvenecimiento vaginal. Gracias, Gustavo. Nos fuimos, que se pasó el programa rapidísimo. La verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Silvita, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Nos vemos como siempre los jueves a las 19 horas aquí en Telexis Mujer. Muchas gracias.